diapositiva de colorcitos aquí que recalca algunos elementos que nosotros debemos de fijar, ¿verdad? Para eso, qué bueno que este semestre creo que eso fue de lo rescatable que pudimos haber tenido. Bueno, a veces de crisis salen cosas positivas, porque imagínense que antes no teníamos tiempo. Los tiempos se hacían tan cortos que no podíamos exponer los temas de los modos de producción precapitalista. Este año sí lo pudimos hacer, ¿verdad? Entonces creo que eso nos aclaró muchos elementos que hoy nos están siendo muy útiles para poder llevar a cabo el desarrollo de la docencia y de este capítulo de la acumulación originaria, que ya hemos dicho y platicado que se llama acumulación originaria. Acumulación originaria porque va a ser un atesoramiento, ¿verdad?, de dinero que va a dar acumulación originaria de capital. Entonces, es una acumulación, un atesoramiento, conjuntar un montón de dinero que va a dar origen al capital, porque ya fuimos claros y lo presentamos en algunas gráficas ahí utilizadas en las exposiciones del día martes, que no es lo mismo tener dinero que convertirlo y utilizarlo como capital. Yo les decía que hay personas que podrán tener en el banco $1,000,000, si ustedes quieren, pero no son capitalistas, porque ese $1,000,000 lo tienen invertido en aspectos especulativos, como puede ser en una cuestión de ahorro, ¿eh? Y están especulando, pues, de acuerdo a las condiciones del mercado financiero, ¿verdad?, donde van a obtener mayor rentabilidad sobre su capital. O sea, pero no lo están invirtiendo en ninguna actividad productiva. Que otros lo presten o lo inviertan en actividades productivas, esos sí van a ser capitalistas, ¿verdad?, porque lo están invirtiendo para la actividad productiva. Bueno, el que lo presta para comprarse una casa o un carro no es capitalista, ¿verdad?, está claro. Pero el que presta dinero y lo utiliza para comprar toda una serie de medios de producción y fuerza de trabajo para poderse poner a producir cualquier bien material, pues ese sí va a ser como tal, va a estar invirtiendo capital. Que no sea dominante, ¿verdad?, porque aquí hay mucha gente que invierte en eso, ¿verdad?, pero no, tampoco vamos a decir que forma parte de la clase dominante. Depende de muchas de las decisiones de toda la clase dominante, que son un grupo más reducido, ¿verdad?, que tiene concentrado las mayores cantidades de medios de producción. Bueno, entonces, ahí nos deja muy claro que históricamente, ya vamos a ver una gráfica de la línea del tiempo, la era capitalista dice, donde ya se manifiesta o sea, ya con sus características el modo de producción capitalista es aproximadamente en el siglo XVI, y por ahí se platica que es en Italia, ¿verdad?, donde da sus primeros pasos el modo de producción capitalista, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, el capitalismo pues va a ser en los países donde ya ha sido abolida la servidumbre. La servidumbre era la clase dominada del modo de producción feudal, ¿verdad? Servidumbre, dijimos que era sinónimo de hablar de siervos. Entonces, los siervos de la gleba, ¿no?, la gleba, los que tenían el poder. Y ha declinado, dice, el esplendor de la Edad Media. ¿Por qué dice eso? Porque la Edad Media la dividimos en tres etapas, ¿verdad?, en una baja, en una alta Edad Media, en una Edad Media propiamente y en una baja Edad Media. Los inicios del feudalismo es donde toda la etapa de la alta Edad Media, el esplendor o el máximo desarrollo del modo de producción feudal se da durante la Edad Media propiamente, y en la baja Edad Media es cuando empieza el proceso de hundimiento o destrucción de las bases del modo de producción feudal. Entonces, por eso dice, ha empezado a declinar el esplendor de la Edad Media y se ha iniciado ya la Edad Media baja. Bueno, en la historia dice de la acumulación originaria convergen, esto ya es como tomarlo muy en cuenta porque nos está llevando a tres elementos que nos dicen cómo se va dando ese proceso de
de transformación del modo de producción feudal hacia el modo de producción capitalista. El número 1 dice, todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista. En la sesión pasada comentamos, y muchos no se recordaban, que ya desde el modo de producción, en la parte final del modo de producción de la comuna primitiva y con mayor énfasis en el esclavista y en el feudalismo, surgen dos formas que se consideran las iniciales o embrionarias de capital, ¿verdad? La que generan los comerciantes y la que generan los prestamistas, ¿verdad? Entonces, estas van teniendo ya una radical importancia porque se recuerdan, y también lo comentamos en su momento, que estos señores lo que hacían eran, los comerciantes que hacían, llevar a cabo ese proceso de intercambio entre ciudades y entre aldeas y ciudades, primariamente solo en un mismo feudo y después ya entre feudos, ¿verdad? Y después ya se fue extendiendo más. E incluso, imagínense ya en el desarrollo de la producción capitalista, con el avance del desarrollo de las fuerzas productivas, ya fueron a ultramar, dicen en el texto, ¿eh? O sea, ya fueron a otros países que no estaban ubicados dentro del mismo continente europeo, ¿verdad? Bueno, esa es una parte de esas transformaciones. Otra es la parte de las expropiaciones, que expropiar, o sea, quitarle lo que tienen en propiedad todos los elementos de la clase no privilegiada, pero no tanto ni comerciantes ni usureros, ¿verdad? Sino elementos de medios de producción que tienen en propiedad o en usufructo los campesinos libres, los artesanos, pero especialmente la servidumbre. Es parte de esas transformaciones. No estaba viendo los mensajes, no sé por qué apareció aquí, de 14:45 a 15:30, jóvenes, es la hora de la comprobación. Háganme un favorcito, apúntenlo para que no se les olvide, porque después hay... Disculpe, dice que la licenciada nos mandó un circular donde dice que el primer horario es esa hora, pero nosotros somos de segundo horario. Igual lo tomamos como el primer horario. Ay, perdón, entonces yo fui el equivocado. Ay, no, es que yo estaba desfasado en el tiempo. Perdonen. No hagan caso, es que ya dicen que cuando uno pierde la compostura, pierde la cordura también, ¿verdad? Entonces, sí, yo ya no estaba de acuerdo. Gracias. Entonces, a nosotros nos toca de 3:30, creo yo. 4:15. Toca de 16:15 a 17 horas. Sí, gracias. Perdón. Licenciado. Sí, adelante. Disculpe, entonces serían... No, disculpas, yo soy el que pide disculpas, yo fui el que me salí como dicen en Guatemala popularmente, me salí del comal, mucha, perdonen. No tenga pena. Entonces serían... en el horario. Entonces serían 45 minutos de la clase, ¿verdad? En 45 minutos, sí, perdonen. Okay, es que yo seguí en el primer horario. Ahorita los atiendo. Solo decirles que yo seguí en el primer horario, mucha. Qué tontería la mía. Yo seguí en el primer horario. Como que todavía estábamos en el horario de las 14 horas, perdonen. Entonces, de 16:15 a 17 horas, jóvenes. La clase la terminaremos a las 16:10 para que ustedes tengan 5 minutos para poderse conectar a la plataforma. Adelante, alguien estaba en el uso de la palabra. Yo, licenciado. Adelante. Fíjese, doctor, que yo les compartí a ellos ya como imagen el memo que pasó el licenciado Alfredo. Cómo no. Sí, Mafer. Entonces ellos ya tienen su horario ahí. Te lo agradezco profundamente. Es que yo dije que era de 14:15 a 15:30. Entonces, tal vez eso tienen razón, ¿verdad? Que viniendo de mí lo tomaron como algo oficial y no es cierto. Yo estaba como que todavía pensé que estaba dando clases en el primer horario. Fue un lapsus brutus mío, mucha. Eso es de 16:15 a 17 horas. Tomen en cuenta que esa información que les trasladó la licenciada Paz Maldonado es la oficial. Oigan, por favor. Hagan así como un paréntesis ahí y pongan ahí, esta brutalidad no sirve, no vale. Entonces esa fue la mía. Gracias por su apoyo ahí a todos los que están. Alguien me preguntó qué era en usufructo. En usufructo es cuando alguien le cede un bien material a alguien para que lo pueda utilizar, pero no lo tiene en propiedad.
pongo un ejemplo, vienen ustedes y ustedes van a ir a la universidad, ¿va? Vienen sus papás y le dicen, mira, yo te voy a dar un carro para que puedas ir y venir a la universidad. Eso sí, no penses que te lo voy a regalar, ni que va a ser tuyo, solo te lo voy a dar para que vayas a la U. Le está dando un bien en usufructo, no en propiedad. Entonces, la tierra, en el modo de producción feudal, la tenían en usufructo, pero sí tenían en propiedad los instrumentos de producción que les había dado el señor feudal, la semilla con la que habían trabajado por generaciones las tierras y que les servía para la siguiente producción. Tenían algún tipo de ganado, que también a través de la reproducción podían seguirlo utilizando de manera continuada, porque se va regenerando, ¿no? Entonces ahí está, esa es la diferencia entre en propiedad o en usufructo. En uso. Licenciado, entonces sería usufructo un bien prestado. Esa es la definición. Puede ser que alguien te dé, por ejemplo, si te manejo bien la idea que tú no tienes compu, y viene alguien y te dice, mira, y te presto la mía, te la está dando en usufructo para que la utilices, pero no te la está, no tener la propiedad sobre el bien, ¿verdad? Licenciado, entonces serían como que los bienes de producción que se dan en consignación, en este caso a los siervos, ¿verdad? Para que trabajen y generen un bien que ya sea retribuido al señor feudal. ¿Cómo así en consignación? Tal vez esa palabra no te la manejé bien. Si me voy al aspecto contable, suena a una cosa diferente. No era en consignación, sino que él le cedía el uso del pedazo de tierra. Okay. Sí, como... Sí. Sí, por eso tal vez la palabra consignación, me fui a lo contable, vato, que después se lo cobran a uno, ¿no? La tiene en consignación solo porque la tiene asignada porque la va a vender, ¿va? No en un momento, pero tú la tienes que pagar, ¿va? En cambio, en este caso, él le cedía en usufructo para que pudiera hacer uso y goce de los productos de ese bien material que es la tierra, igual que esa computadora que te prestaron, uso y goce, porque tú la estás utilizando y de los resultados de esa, tú puede ser que estés recibiendo tus clases, puede ser que estés, la utilices para llevar a cabo en tu trabajo, entonces la tenés en usufructo, ¿verdad? Pero no es de tu propiedad. Ok, muchas gracias. Para servirte. Bueno, entonces fíjense, jóvenes, dice, todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, ¿va? Que ya mencionamos aquí los ejemplos de todo lo que comentamos, que le da tierra en usufructo, que le daba esos instrumentos, algunos medios de producción, ¿va? Pero eso va desapareciendo a través de los procesos de expropiación, ¿verdad? A través de que eso va cambiando el uso de las tierras de labor, o sea, para producción de alimentos, son cambiadas para el uso en pastos, ¿verdad? O ya se da hasta el proceso de comercialización de la tierra. Diga. Sí, dígame. Es que fíjese que estoy trabajando en línea, por eso tal vez no le había escuchado. Ahorita lo vamos a resolver hoy, permítame un momentito. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces fíjense, jóvenes, que todas esas transformaciones, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Una gran cantidad de personas que son despojadas de una manera repentina, pero debemos aclarar, y esto sí muy puntual, repentina pero violenta, o sea, utilizando toda una serie de formas coercitivas que aquí vamos a mencionar en la clase, ¿verdad? Y o sea que son, por eso cuando vimos nuestra definición de acumulación originaria dijimos que era la excisión, la separación, la fractura, el divorcio del productor directo con los medios de producción, porque estas formas no van a creer ustedes que fueron como las que se mencionan y Marx les da formas idílicas, ¿verdad? Porque si hablamos de una forma idílica,
una forma idílica, ya sabemos que lleva, y cuando ustedes dicen, es que estoy viviendo un idilio, es porque están viviendo una relación equilibrada, amorosa, cariñosa, donde hay fuerzas que no están en una disputa y una lucha continua. Entonces aquí es lo contrario, nada de idílico no tiene nada, sino que se da a través de utilizar formas coercitivas, que cualquier forma de violencia que a ustedes se les ocurra puede suceder, de esos despojos que hacen de las propiedades que tenían los siervos sobre sus medios de producción, y también despojarlos de las tierras que como comentamos también en su momento, las habían tenido en usufructo por generaciones. Imagínense, el modo de producción feudal duró aproximadamente 1 milenio. Entonces, hubo gente ahí que, como decíamos, la habitó, la trabajó por generaciones. Y entonces ya había una adherencia de esa población, no solo por la forma productiva, sino por toda una serie de manifestaciones de aspectos culturales, ¿va? Donde ya estaban involucrados hasta aspectos puramente de manifestaciones muy subjetivas de sentimientos. Ahí habían nacido sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ahí estaban enterrados sus predecesores. Entonces, y que de una forma repentina, pero lo más lamentable, violenta, son despojados de eso. Es un cambio drástico, ¿verdad? Pero lo que busca es, en el proceso histórico social, permitir el nacimiento, sin importar las condiciones como se estén dando, de un nuevo modo de producción, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese proceso es generar una gran cantidad de masa de personas que hoy se ven despojadas de cualquier medio de vida y que tienen que buscar alguna manera de cómo poderse generar sus medios de vida para poder sobrevivir, porque no vamos a decir para vivir, para poder sobrevivir. Imagínense ustedes personas que toda su vida trabajaron la agricultura y que son empujados pues, pero no lo tomemos de manera literal, empujados a tener que trabajar en algo que no conocen, porque lo que primariamente se desarrolló del modo de producción capitalista fue la industria. Entonces, aparte de ese proceso, ahora ya va a ser un proceso de, aquí dice explotación, por favor, corrijan esa palabra, es la expropiación, es ahí. Yo dije que en el afán de hacer algo muy positivo, terminé haciendo algo con algún error mecanográfico. Entonces, la expropiación que priva de su tierra al campesino, al campesino, que era el que se dedicaba a las actividades de labores agrícolas, pero no solo a él, también al artesano también. Entonces aquí la esclavización, bueno, no es porque fuera el modo de producción esclavización, sino de esclavitud, porque dice que utilizando la palabra como tal, este siervo de la gleba o servidumbre vivía esclavizado de las disposiciones del señor feudal. Ahora su nuevo esclavista dice va a ser el capitalista, que va a tener concentrados los medios de producción y que es el que va a contratarlo o va a comprarle su fuerza de trabajo en las condiciones que él decida. Porque esa es la realidad, ¿verdad? Entonces cambia la forma de explotación feudal por una explotación capitalista. Si vamos a esta línea del tiempo que tenemos acá, ¿verdad? Ahí vemos que en el siglo XIV, está en línea punteada ahí hacia abajo del siglo XIV, vemos que empieza el proceso de desintegración, o sea, empieza a declinar el modo de producción feudal, empiezan a surgir las nuevas instituciones que van a dar vida al modo de producción capitalista, las nuevas formas de producción, ¿verdad? Y la inicial dijimos que era la producción de la industria textilera, utilizando como materia prima la lana, ¿verdad? ¿Y quiénes son los primeros que dan vida a esta forma de actividades? Bueno, en la industria se dan primariamente dos formas de actividad industrial. Las industrias
separadas y las industrias reunidas. Esto es muy sencillo porque muchas de las personas, ustedes se recordarán que en el modo de producción feudal había personas que se dedicaban a las actividades artesanales, ¿no? Pero ahora arruinadas porque le ha sido despojado de todos sus elementos para llevar a cabo la producción. Entonces, estos medios de producción ya solo tienen su fuerza de trabajo. Entonces, muchos de los comerciantes o de los mismos usureros se aprovechan de esta situación y le proporcionan a estos artesanos derruidos o arruinados, les van a proporcionar los medios de producción que necesitan, algún tipo de maquinaria, o incluso ellos tenían algún tipo de maquinaria que ahora la van a utilizar para trabajarla para una persona que les va a pagar exclusivamente por el uso de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque van a procesar materias primas. Ahí se menciona el lino, se menciona también el hecho de la lana, la construcción de hilados y de tejidos, ¿verdad? Y entonces ellos tienen la obligatoriedad de manera exclusiva de tener que entregar esa producción a los que le proporcionaron los medios de producción, que ya dijimos que eran, o bien podían haber sido los comerciantes o los usureros, ¿verdad? Después ya se da lo que es las industrias reunidas. En esas industrias reunidas se llama así, porque ya en un caserón, dice ahí, bueno, habrían que colocarnos en el momento histórico de las construcciones que predominaban en Inglaterra en ese momento, ¿ah? Eran grandes, imaginémonos como un gimnasio, pues, pero de extensiones muy grandes, donde eran esos caserones hechos de los materiales de construcción que estuvieran disponibles en la época, y ahí juntaron a un montón de artesanos o de productores agrícolas desplazados para llevar, ahí los conjuntaron ya y colocaron las máquinas ya con una tecnología de mayor desarrollo, ya derivado de las consecuencias del desarrollo de las fuerzas productivas en los inicios del capitalismo, para llevar a cabo la producción. Y ahí ya es donde se empieza a aplicar lo que es la división del trabajo, ¿eh? Ya personas que van a tener un conocimiento más profundo sobre solamente una etapa o una parte de la actividad productiva. Y es cuando se pasa de la industria artesanal, que es típica del modo de producción feudal, a la industria manufacturera. ¿Por qué se le llama manufacturera? Manufacturera viene de manual, porque se sigue utilizando la energía humana, principalmente para llevar a cabo la actividad productiva. Ya después vimos ahí que se introducen algunas máquinas ya movidas por otro tipo de energía, especialmente o inicialmente el vapor de agua, ¿verdad? Entonces vemos ahí en una línea punteada que a partir de ese siglo XIV empieza a decaer el modo de producción feudal, y por el contrario, en una línea continua vemos una que va en ascenso, ¿verdad? Y que es que cada vez se va afincando o desarrollando más las relaciones capitalistas de producción, ¿verdad? Como lo que acabamos de mencionar. Pero por favor, quiero comentarles también de que es cierto, se desarrolla la industria manufacturera, pero esa industria manufacturera necesita de materias primas, especialmente obtenidas de la actividad agrícola. Y esas materias primas, como es la industria textilera, va a utilizar materias primas como la lana obtenida a través de la producción del ganado ovino. La producción del ganado ovino. Entonces, esto va a estimular un proceso inicial de transformación o de revolución en la actividad agrícola, porque muchas de las tierras antes dedicadas a la producción de alimentos ahora van a ser transformadas en la producción de materias primas que está demandando la actividad productiva capitalista, que es la lana, ¿no? Entonces se convierten en tierras de pastos, ¿no? Entonces, adelante. Disculpe, entonces aquí sería como que la división de los sectores, como los sectores primarios que se dedican a la agricultura y el secundario que ya se dedica al proceso, con el inicio de esta idea capitalista como para la división de estos sectores para que funcione correctamente el sistema capitalista, ¿verdad? Pues mira, muchachita, te voy a aclarar algo. No mencionamos esta división por sectores
porque esa entra entre la economía subjetiva propia del capitalismo, por eso no lo mencionamos, ¿oíste? Pero eso es parte del, tú sabes que el modo de producción capitalista, la forma de poder estudiar es a través de, nosotros lo estamos estudiando aquí desde el punto de vista objetivo, pero entre esa estructura de que tú me estás mencionando entra dentro del estudio de la economía desde el punto de vista subjetivo, esa división de sectores económicos que tú me mencionaste. Porque tú recordás que aquí siempre hemos hablado de medio geográfico y medio social. No hemos hablado de esas divisiones que tú me mencionaste, del sector primario donde se coloca la agricultura, la ganadería, la silvicultura, los hidrobiológicos, la minería, el sector secundario donde se coloca la industria como una actividad transformativa de materias primas que le proporciona el sector primario, o bien otra actividad industrial, y el sector terciario, que se van a hacer servicios, ¿verdad? Derivado de esa división del trabajo, ¿verdad? En el sector servicios está la educación, el transporte, las finanzas, la salud, el comercio, ¿no? Okay. Eso entra ya entre ese bloque. Si ya eso lo iremos a estudiar en el otro semestre, en el curso de recursos económicos, porque ahí iremos a estudiar la economía del país basada en el modo de producción en el que está inmerso, que es el modo de producción capitalista. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahí está la diferencia, ¿viste? Ese es el problema. Bueno, entonces dice que para que surja el capitalismo es necesario un proceso de acumulación originaria de capital, jóvenes, que ya lo mencionamos, ¿va? ¿Qué es ese proceso de acumulación? Atesoramiento. Ese es el que da origen. Atesoramiento, ¿qué es lo primario que se atesora ahí? Medios de producción, dinero. Los terratenientes que están acumulando ahí, después lo van a convertir en capital, la tierra. Van a tener dinero van a tener acumulado ese medio de producción, van a tener acumulados los instrumentos de producción y van a tener que comprar todavía algunos otros elementos que vienen de la naturaleza para poder llevar a cabo la producción y para poder pagar la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, les dije yo, que tener dinero, es lo mismo, no es lo mismo que decir que estoy haciendo una inversión de capital, ¿verdad? Entonces Marx dice, estudia este proceso tomando como ejemplo Europa, pero porque él considera y estudia de manera objetiva que se da de manera similar. Y si ustedes se recuerdan nuestro concepto de materialismo histórico, dijimos que debe estudiar el desarrollo de la sociedad de manera general, a través de su proceso de funcionamiento y desarrollo, y de sus fuerzas motrices, que es la producción y las clases sociales, o la lucha de clases. Entonces viene Marx y dice que él lo estudia de manera concreta en Inglaterra, pero que las características de la acumulación originaria son similares en casi todos los países, o en todos los países del continente europeo. Algunos tuvieron mayor auge en algunas actividades, como por ejemplo, en ese mismo proceso de acumulación originaria, tiene un papel preponderante el colonialismo, ¿no? Eso de tomar por la fuerza el poder político y económico de determinadas regiones. Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Con lo que hace de Europa, de un país europeo como es España, ¿verdad? Entonces, forma parte de ese proceso mismo de acumulación originaria. Francia, Portugal, saben ustedes que también colonizó a través de una división que se hicieron con España de una parte del continente, especialmente en la parte sur del continente americano, ¿verdad? En la parte norte y parte de las islas del Caribe fueron colonizadas por una serie de países europeos, Inglaterra, Holanda, Francia. Y ya no mencioné lo que pasó en Asia y Europa, porque eso ya fue de los primeros lugares donde a ellos pudieron tener acceso y colonizar estos países, ¿verdad? Entonces, ya vieron, son procesos muy similares. Solo que él ya las particularidades de cómo se da este proceso lo estudia especialmente en Inglaterra y hace toda una proyección a cómo se da en otros países europeos. Y él realiza, y con esto, él nos da algunas, o nos concretiza algunas características ya
históricas muy particulares de este proceso de acumulación originaria. El capitalismo, dice, nace en el continente europeo como resultado de esas transformaciones dentro de la sociedad feudal, porque esas depredaciones que vamos a ver más adelante que se dan, o sea, esos procesos violentos de poder quitarle la tierra a ciertas partes en este caso a la servidumbre, a la iglesia, como sucede, pues también se dio ya en otras partes por ejemplo, aquí en el continente americano, ya lo vamos a platicar, pero no se puede tomar como parte de la acumulación originaria, porque esa acumulación originaria de capital es la que realmente da origen al capitalismo, y esto sucede en el continente europeo. Y debemos recordar entonces que ya en el declive del modo de producción feudal que se inicia en el siglo XIV y continúa todo el siglo XV, pues ya se dan algunos indicios, o sea, algunas formas de producción capitalista, pero ya de manera adecuadamente instituida, se da desde ya aproximadamente el siglo XVI. Y retoma también lo que yo dije hace un momento, que la acumulación originaria puede ser distinta en forma en países, pero el contenido termina siendo el mismo, porque el contenido sigue siendo el denominador común de eso, sigue siendo la expropiación de todas las tierras que habían sido cedidas durante el modo de producción feudal para poder, no solo tierras, sino medios de producción, que fueron quitados de manera violenta. Como dije, formas hay tan variadas y tan diferentes en cada país, pero que todas buscan lo mismo, la expropiación, para que obligar a todas esas personas que hoy son, o que les son quitados todos sus medios de producción que tienen en propiedad, o la tierra que tienen en usufructo, como mencionamos. Se da esto de manera distinta en cada país, pero con el mismo objetivo, ¿verdad? Tener a todas esas personas trabajando y que lo único que puedan ofrecer en el mercado laboral es su fuerza de trabajo, la cual va a ser remunerada a través de un salario, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se expropió la tierra a la población rural? Y fíjense que concreto, aquí miren, abajito dice, el caso Inglaterra, porque ahí fue donde lo estudió Carlos Marx, aunque aquí iremos a mencionar cómo se dio en otros países, ¿verdad? Pero donde fundamentalmente lo estudió él, y que está escrito en el capítulo 24 de su obra Cumbre del Capital, y que está copiado textualmente en el capítulo 10 de su libro, es lo que se da en Inglaterra. Bueno, entonces aquí hagamos aquí qué es lo que se necesita y cómo se va a lograr. Entonces dice, primero se necesita abrir paso, dijimos, a la agricultura capitalista. ¿Por qué la agricultura capitalista? Porque la agricultura feudal, ya hablamos cómo era la estructura, los terratenientes eran los que cedían un pedazo de tierra a ese siervo, que de ahí era donde él tenía que obtener todos sus medios para poder satisfacer las necesidades de él y de su grupo familiar, y tenía que tributarle al señor feudal, tenía que pagar impuestos también. Los tributos los dividimos en 3 bloques, va en contraprestación personal, en especie y posteriormente ya en dinero. ¿Y por qué ese paso a la agricultura capitalista? Porque ya no va a ser la producción de la misma manera, ¿verdad? Sino que va a haber una persona que tiene capital, lo va a invertir en tierra, porque va a necesitar suelo, va a necesitar semillas, va a necesitar instrumentos de producción y, por supuesto, pagar fuerza de trabajo, ¿verdad? Y él va a ser el dueño total de la producción ahí generada, ¿verdad? Va a tener entonces en la mano cómo se va a distribuir esa riqueza. Cuando digo riqueza, es esa producción, ¿verdad? Material, y cómo se va a llevar a cabo el proceso de intercambio y de consumo que ya hemos mencionado en otros momentos. En la segunda, ya es como tal, era lo que yo comentaba hace un momento, incorporar el capital a la tierra. Ya no va a ser entonces que él, como el otro lado, le cedía en usufructo tierra y toda una serie en propiedad, toda una serie
de medios de producción, no. Acá, él ya con ese capital, dijimos, y lo pusimos en una gráfica en la sesión pasada, él va a poder comprar elementos de la tierra. Cuando digo elementos de la tierra, imagínense cualquier cosa que se necesite para llevar a cabo la producción agrícola, ¿verdad? Ahora pues ya más especializado, es toda una serie de productos ya industrializados, resultado de la industria química, ¿va? No solo necesita tener suelo, necesita tener todo un montón de equipos para mecanización, ¿verdad? Para llevar a cabo la producción agrícola, necesita comprar mano de obra o fuerza de trabajo, ¿va? Desde con algunas ya con un grado de especialización bastante profunda, porque así son los requerimientos actuales, ¿va? Va a tener que, incluso utiliza sistemas de riego hasta artificial, ya no va a depender estrictamente solamente de la precipitación pluvial, ¿va? ¿Y cómo va a obtener eso? A través de invertir capital. ¿Y qué es lo que él busca? Dijimos, producir mercancías, productos agrícolas, que los va a vender en el mercado, que es la palabra que se debe utilizar en el modo de producción capitalista, y con eso va a revalorizar, dijimos, su capital, va a obtener un capital incrementado, pero ese capital incrementado va a ser resultado de la plusvalía, del trabajo excedente que se apropia él, el no pagado al proletario. Entonces ahí también en esos inicios del capitalismo, pues ya había que tener ese capital para poder invertir y utilizar de acuerdo a la tecnología predominante en la época, ¿verdad? Entonces dice, pero esto lo que necesita también es que hayan suficiente mano de obra, perdón, no debería utilizar ese término, de suficiente fuerza de trabajo. ¿Y quién va a representar esa fuerza de trabajo? Los proletarios. Y eso de libres, pónganlo entrecomillado, porque uno de los logros que siempre se nos pone como importante dentro de estas condiciones del modo de producción capitalista, es sí, es que ya el proletario es libre. Eso es cierto, es libre entrecomillado, porque esa libertad está de la mano con el hecho de que estos individuos son libres, porque se van a poder contratar, como hemos dicho, con cualquier persona. Pero vuelvo a repetir, ¿quién pone las condiciones de ese trabajo? Pues los pone el capitalista, ¿verdad? Entonces dice, contingentes de proletarios libres. Bueno, esto ya cae por su peso, y privados de medios de vida, o sea, no van a tener con qué vivir, tienen que buscar algún mecanismo de cómo poder sobrevivir, y que los está demandando, pero aquí debo también mencionar algo, los está demandando las nacientes industrias manufactureras en las ciudades que se están desarrollando. Miren, en Inglaterra no es una casualidad que la mayor parte de ciudades con mayor desarrollo sean puertos, porque la forma de poder llevar los resultados de todas las actividades de producción que iban hacia otros países era utilizando la vía marítima, que incluso en el tiempo actual sigue siendo fundamental también, ¿verdad? Entonces, pero Inglaterra, si ustedes ven ahí, la mayor parte de ciudades de mayor desarrollo son puertos. Bueno, ¿y qué métodos se utilizaron para poder hacer todos estos cambios? Pues bueno, procesos de expropiación. Entre esos están expropiar los bienes de la iglesia, y pongámosle apellido, de la iglesia católica, ¿verdad? Que en su momento mencionamos de que era uno de los mayores poseedores de tierras, de una buena cantidad de tierras durante el feudalismo. Fue uno de los feudales que gozaba de tener mayor cantidad de tierra, porque recuérdense que la fortaleza también del modo de producción feudal estaba en la función que cumplía la iglesia, ¿verdad? Para generar la obediencia de toda la servidumbre hacia las decisiones que tomaba la realeza, o sea, la monarquía, como la máxima expresión del poder político en cada uno de los distintos feudos, ¿verdad? La enajenación, dice, o sea, fraudulenta de las formas de las tierras de dominio público. Las tierras de dominio público eran las tierras que estaban en propiedad de la corona inglesa, o sea, de la monarquía. Los terrenos comunales, ya los mencionamos cuando hablamos del feudalismo, los terrenos comunales eran aquellos que todavía, aún en el modo de producción feudal, siguieron siendo importantes porque pudieron ser utilizados por toda la servidumbre para favorecerse de las condiciones materiales ahí disponibles, porque comentábamos que ahí ponían a pastar su ganado. Ahí ellos podían
ir y tomar los frutos que fueron resultados de esos terrenos comunales. Podían tomar, dijimos, la turba, mencioné yo en su momento, que era el equivalente a hablar de los medios energéticos, especialmente de origen vegetal, que utilizaban para procesos como de calefacción, de cocción y preparación de alimentos, para iluminación también. Porque miren, en Inglaterra, ustedes saben que las condiciones climáticas los llevan a que las temperaturas en promedio anualmente son sumamente bajas, y en algunas épocas del año, la verdad, son bastante bajas, ¿verdad? Entonces, eso ocasiona condiciones muy difíciles para poderse guarecer de todos estos cambios climáticos, ¿verdad? Cambios climáticos me refiero no a lo que actualmente entendemos como tal, sino a las variaciones de las temperaturas como uno de los elementos del clima, ¿verdad? Y por último dice, aquí nos menciona metamorfosis, pues la que más hemos estudiado quizás sea la de las mariposas, ¿verdad? O sea, esos cambios que se dan de la propiedad feudal, que ya mencionamos a través de, o vamos a mencionar, pero ya dijimos cuáles son los títulos, ¿verdad? Y del patrimonio del clan. ¿Por qué del clan? El clan eran los clanes familiares, que así eran los que se habían formado en los bloques de la servidumbre, porque ya les había yo dicho, estas personas ahí, si imagínense como comentamos hace un momentito, ese modo de producción feudal duró un milenio, vamos a ¿cuántas generaciones de un mismo grupo familiar pudieron haber pasado durante todo ese espacio de tiempo? Entonces, de manera sorpresiva y de manera utilizando métodos coercitivos, ellos tienen que dejar en el olvido todo ese proceso cultural de su bloque familiar, ¿va? De costumbres, de relaciones de afinidad y consanguinidad de los mismos clanes, ¿va? Que se rompieron como resultado de eso. Se está terminando la batería, dice acá. Ahí estamos ya la volvimos a la vida. Entonces imagínense también a esas personas, un patrimonio. ¿Qué patrimonio tenían ellos? Si se los llegaran a preguntar cuál era el patrimonio de los clanes, la tierra que tenían en usufructo que le había dado el señor feudal y los medios de producción que tenían en propiedad y cosechas que ellos tenían almacenadas, ganado. Todo eso les es expropiado. Bueno, entonces ya sobre los finales del siglo XIV, en ese proceso, como vimos en la línea del tiempo, pues ya va desapareciendo la servidumbre, ¿va? Ya se ha creado una nueva categoría, ¿va? El bailiff, que es equivalente a un capataz y para manejo de las tierras, ¿va? Y posteriormente ya va surgiendo el arrendatario libre, porque ya el señor feudal lo que hace es, le resulta más sencillo ya en ese proceso, ante ya no tener a quien explotar como era la servidumbre, cedérselo a algunas personas en calidad de renta, el uso del suelo, a los cuales por supuesto les cobraban determinada cantidad más que tenían que seguirle rindiendo y pagándole algunos tributos, ¿verdad? ¿No pasaste asistencia hoy, Mafer? Aquí alguno está ahí pidiendo asistencia. Fíjese, doctor, que sí tenía, pero me quedé sin internet en la compu, entonces no voy a poder pasar. Ah, bueno, gracias por tu explicación, maestro. Es que aquí algunos dicen, en este curso no se pasa asistencia, ¿o sí? Pregunta a Magalí. William Monzón le contesta no, y Magalí Monzón le responde muy agradecida por la información. Bueno, entonces ya en el transcurso del siglo XV, miren, aquí hasta por fechas, por siglos más o menos, no podemos poner por años porque sería un poco difícil, ¿verdad? La mayoría de la población se compone entonces ya de campesinos libres,
dueños de la tierra, pese a la etiqueta feudal, porque le siguen teniendo que pagar tributos y la renta al dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces, estas transformaciones son, como quien dice, las bases, ¿verdad?, para el desarrollo del sistema del régimen de producción capitalista agrícola. Pero para iniciar ese proceso de expropiación, el primero que se da es el proceso de el llamado licenciamiento de las huestes feudales. ¿Qué son las huestes feudales? Bueno, las huestes feudales eran un tipo de personas que tenían toda una formación militar y que eran convocados de manera muy aislada, ¿va?, de acuerdo a las necesidades que hubieran en el feudo, ¿va?, y que, por supuesto, tenían todo un tipo de armas, estaban entrenados precisamente para operaciones de carácter militar, en el manejo del uso de armas y de tácticas, bueno, de acuerdo al momento, pues, ¿verdad? No puede ser, ni se lo van a imaginar con los conflictos bélicos que hay actuales, ¿no? Entonces, estas personas fueron en ese momento convocadas tanto por los señores feudales como por la monarquía, ¿no?, para llevar a cabo el primer proceso de expropiación que tuvo ese nombre, ¿va?, licenciamiento de las huestes feudales, porque aquí esto es propio, lo saqué a través de una investigación. Entonces dice, durante la Edad Media, una hueste era una persona militar técnica que definía la reunión transitoria, mesnadas. Bueno, ustedes, lo más común que oímos siempre dicen, una mesnada de lobos, ¿va?, y siempre hay un líder, ¿va?, es un bloque, una cantidad de gente entrenada precisamente para acciones bélicas, ¿va? Entonces eso habla aquí de soldados, compuestos de infantería, o sea, de a pie, y de otros que iban a caballo, ¿va? Entonces, y eran convocados por algún momento de algún problema, ya dijimos, señores feudales se metían en un montón de broncas, porque habían otros que les querían quitar las tierras, o ellos querían ampliar las propias, ¿va? Aquí ya no se trató ni de una ni de otra, sino que se trató de utilizar estas huestes feudales para expropiar violentamente, o sea, sacar de las tierras de propiedad del señor feudal a toda esa servidumbre. Entonces fue el primer paso, es el inicio de ese proceso de expropiación. Entonces, si vienen y les preguntan, ¿cuál fue la primera forma utilizada para expropiar a la servidumbre de la propiedad sobre la tierra, de la tierra de propiedad feudal y de sus medios de producción y de sus medios de vida, porque de sus casas, de todo lo que tuvieran en propiedad, fue el licenciamiento de las huestes feudales. ¿Y qué hicieron estas personas? Invadieron de manera violenta estos terrenos, utilizaron mecanismos como quemar cultivos, quemar casas, apropiarse de los instrumentos de producción o incluso destruirlos, ¿eh?, y sacar por la fuerza a las personas de las áreas en las cuales estas tenían su asentamiento, ¿verdad?, que tenían su pedazo de tierras y sus medios de producción. Bueno, entonces el primer mecanismo utilizado para que haya esa gente hoy ya convertida en proletario, ¿verdad?, porque ya no tiene otra cosa más que poder vender que su fuerza de trabajo, ¿verdad?, ya no tiene ningún otro mecanismo para buscar alguna condición de vida. ¿Y a dónde van a buscar a todas estas personas? ¿A dónde van a buscar trabajo? Van a buscar trabajo a las industrias que están naciendo en las ciudades. Entonces, si convertían a un tropel de gente, tropel, ya saben ustedes que es una cantidad enorme, ¿va?, un bloque, y que a veces van sin rumbo o van en busca de alguna opción para poder obtener algún medio de vida. Por ahí incluso se habla, ¿va?, que muchos, y es que eso no es falso, porque imagínense ustedes, ya ante la situación de no poder conseguir un trabajo, pues muchos se dedicaron a delinquir, ¿verdad? Eso que dicen ahí, entonces ya le ponen ahí el proletario sinónimo de delincuente. No. Los llevaron a delinquir el hecho de no tener opciones ya de oportunidades, de haber sido expropiados de sus tierras, ¿eh? Entonces dice, un tropel de gente es a sueldo. ¿Por qué a sueldo? Porque la forma de pago de la fuerza de trabajo va a ser un salario, un sueldo, ¿verdad?, que lo va a determinar el capitalista. Y también
sus medios de trabajo. En este caso, ¿cuáles eran sus medios de trabajo que ellos tenían disponibles? Todos sus instrumentos de producción, ¿verdad? Y algunos objetos también, como la tierra, ¿no? Y que cuando hablo de tierra, por favor, no piensen solo en suelo, piensen en todos los elementos de la naturaleza. Mantos acuíferos, piensen en bosques, piensen en todos los minerales que pueden estar en el suelo o en el subsuelo. Pero en las ciudades lo que se estaba dando era un incremento en la producción manufacturera, de la industria manufacturera. Ahí se recuerdan que las 4 etapas por las cuales ha pasado el desarrollo industrial ha sido la industria familiar o doméstica, que se inicia desde la comunidad primitiva, la industria artesanal, que también surge ahí y es la segunda división social del trabajo y que alcanza su apogeo en el modo de producción feudal, la industria manufacturera, que ya son los inicios del capitalismo, y la industria fabril, que ya es la máxima expresión del proceso mecanizado o maquinizado de la actividad industrial. Entonces aquí lo que estaban haciendo era la industria manufacturera. Manu viene de manual, o sea, todavía se utilizaba la energía humana como forma principal para poder movilizar máquinas y para desarrollar la actividad productiva. Ya entre el desarrollo de las fuerzas productivas en los inicios del capitalismo y a través del surgimiento de algunos inventos como el hecho de poder utilizar el vapor de agua, ya muchas máquinas fueron, ya el mecanismo de propulsión de las mismas ya no fue la energía humana, sino fue la energía generada por el vapor de agua. Que cuando vieron, y si les quedó alguna duda y quieren, por ahí está en el video que vimos en su momento sobre la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero la industria manufacturera más inicial y desarrollada fue la industria lanera, o sea, utilizando como materia prima la lana. Entonces, imagínense, si vamos aquí que hay una demanda excesiva de lana para las manufacturas o para la industria manufacturera, esto hizo que se elevara el precio de la lana en el mercado. Y esto lo que hizo fue que sirvió de un aliciente, ¿verdad? Para que incluso se dieran más procesos de depredación de bienes, porque lo que iba a hacerse era cambiar las tierras de labor, o sea, para la producción de medios de vida para la población, ahora cambiarlas para pastos. ¿Y pastos para qué tipo de ganado? Para el ganado ovino, que fue la primera materia prima que se utilizó en la industria textilera, también el lino, pero en mayor cantidad la lana. Y esta lana venía como resultado de la producción del ganado ovino, entonces cambia esa condición. Mire, se da en 1489, siglo XV. Y aquí pues una grafiquita para que fijemos más eso. A la izquierda, más personas se ocupaban en las labores agrícolas de producción para medios, especialmente alimentos. Ahora todo esto es cambiado hacia la producción lanera, ¿no? Y ya ven ustedes, ya en la producción lanera ya no se necesitan tal cantidad de fuerza de trabajo, ya hasta eso se reduce, porque para cuidar un bloque de ovejas, pues se necesitaba menor cantidad de personas, ¿eh? Los señores feudales hicieron un proceso, me van a dar unos minutos porque si no nos quedamos así como cortos en los contenidos, por favor, se los voy a agradecer. Los señores feudales también, dice acá, se levantaron contra la monarquía del parlamento porque lo que ellos estaban buscando era también pasar en esa transición, de ya las tierras fueran una forma de explotación capitalista, ya utilizando el dinero ya como capital, a través de ponerlas a producir de una manera diferente, como estamos hablando, a través de la compra de medios para materias primas, fuerza de trabajo, instrumentos de producción, y lo que buscaban entonces era que hubiera una mayor cantidad a los campesinos, sacarlos de sus tierras, para obligarlos a tener que
que convertirse en proletarios, tener que ir a buscar otro mecanismo de cómo ganarse la vida, ¿va? A través de vender su fuerza de trabajo. Pero ¿qué usurparon ahí también? Fue uno de los primeros inicios de la usurpación de los bienes comunales que ya mencionamos que era o en qué consistían. Entonces aparece Enrique VII en ese año de 1489 generando una ley, ¿va? Que trata de minimizar el impacto que está teniendo toda esta expropiación de tierras. Pero la realidad es que son aquellas leyes que se generan, pero que ustedes saben que nadie las cumple, ¿verdad? Entonces él dice, y en sus justificaciones era que se estaban acumulando una gran cantidad de tierras arrendadas y para llevar a cabo el cultivo del ganado ovino, ¿verdad? Entonces dice, esto está provocando que las rentas de la tierra suban mucho y que la labranza decaiga enormemente, o sea, los medios, o en este caso los alimentos también escaseaban en ese momento, ¿eh? Pero por supuesto escaseaban para los que no podían pagar los precios también altos que tenían los mismos en su momento, ¿verdad? Que algunas iglesias y casas, dice, quedaron derruidas y que una gran cantidad del pueblo se quedó incapacitado. Incapacitado no es porque no tuviera la capacidad, ya no tenía los elementos para poderse ganar la vida, ¿no? Y poder mantener a sus familias. Entonces viene este señor y esa ley que él saca dice que es obligatorio restaurar las granjas arruinadas, cosa que al final no pasó. Que debe haber una proporción entre tierras de labranza y tierras de pastos, tampoco pasó. Y imagínense que se reduce también que ya las personas no pueden estar aumentando la cantidad de cabezas de ganado que estén cultivando, ¿eh? Sino que es cultivar, y es correcto decirlo. No solo la tierra se cultiva, también se cultiva el ganado, ¿verdad? Pasa todo un proceso de producción. Entonces, algunos que ya llegaron a tener hasta 24,000 cabezas de ganado lanar, ¿verdad? Y viene él y con esta ley la trata de limitar a que pueden llegar a tener un máximo de 2,000. En la práctica del convento esto no se cumplió, a tal extremo que no le quedó otra postura que declarar toda una ley de pobreza y un impuesto a la pobreza para tratar de paliar un poco la crisis, pero tampoco fue suficiente, ¿verdad? Lo dijimos. Bueno, el segundo proceso que estamos viendo acá de depredación de los bienes que tenían en sus manos los señores feudales, algunos, y que lo daban a la servidumbre, fue la denominada reforma que se dio en el siglo XVI. Esta reforma, si ustedes quieren poner y lo leen como reforma protestante, es correcto, porque hubo toda una partitura, una lucha al interior del poder de la Iglesia Católica, y entonces se dividió una parte, ¿verdad? Porque no gozaban de los mismos privilegios que tenían otros personajes que formaban parte de esta organización, y ahí surge lo que es se le ha denominado Iglesia Protestante, encabezada por Martín Lutero y Calvino, ¿verdad? Pero estos personajes, porque lógico, buscaban los mismos privilegios que tenían. Recuérdense que cuando hablamos del modo de producción feudal dijimos que uno de los grandes propietarios feudales era la Iglesia Católica. Entonces, la monarquía, a través de utilizar todos los medios coercitivos que tenía a la mano, en este caso las Fuerzas Armadas y los ejércitos que tenía cada uno de los feudalistas, ¿verdad? Llevaron a cabo el proceso de depredación, o sea, les quitaron la tierra que tenía en propiedad de la Iglesia Católica. Dijimos que en Inglaterra habían toda una serie, ¿se acuerdan ustedes que siempre se mencionan monasterios, conventos, y que tenían en propiedad gran cantidad de tierra, que también, y como al ser un señor feudal, la cedían a los siervos para que la trabajaran, y de igual forma, estos siervos tenían que pagarles los tributos que se mencionaron, porque ellos también se los tenían que trasladar a la monarquía que les había cedido esas tierras, e igualmente pagar impuestos y pagar el diezmo. Entonces, ahora surge un proceso diferente, ¿verdad? Todas esas tierras que son depredadas a la Iglesia son entregadas por la corona inglesa
a algunos terratenientes que solo lo que hacen es anexionar a las tierras que ya tenían, a otros, dice, se las venden a precios irrisorios, pero hay un dato ahí muy interesante, que en las arcas de la corona inglesa jamás aparece dónde está el recibo o que ingresó el pago por esas tierras, o sea que solo fue decir que se les vendió, pero a la larga nunca las pagaron, o el rey se las entregó a quien él quiso, ¿verdad? ¿Y qué hicieron estos personajes con esas tierras? Sencillamente, al tener ya el poder concedido por la corona para poder, que ya las tenían en propiedad, fueron a despojarlas, a sacar a todos los usufructuarios de esas tierras, ¿verdad? O sea, todos esos siervos. Bueno, entonces, resumiendo acá, la reforma, ese es un despojo de bienes a la Iglesia Católica. Crean ustedes que eso no solo eso pasó en Inglaterra. Claro que no se puede tomar como una acumulación originaria, pero también en Guatemala pasó. En el gobierno de Justo Rufino Barrios, él, para fomentar el desarrollo de cultivos especialmente destinados a la exportación, como en el caso del café, despojó de un montón de bienes a la iglesia y los anexionó igual, o se los regaló a muchos de los productores agrícolas cafetaleros cuyo mercado es el mercado externo, ¿no? Así pasó, y eso pasó aquí en Guatemala. Bueno, entonces esa reforma fue un impulso, dice, violento a la expropiación de la masa del pueblo. De ahí viene, ya vamos a terminar, solo les robo otros 3 minutos a lo mucho. Bajo la restauración de los estuaros. ¿Quiénes eran los estuaros? Los estuaros, por nombres, fueron personajes que en su momento habían sido reyes de Inglaterra, pero que habían sido derrocados, ¿va? Por movimientos, ya sea dentro del mismo aspecto monárquico, ¿va? O dentro de los mismos terratenientes, por no verse favorecidos por las decisiones que tomara el rey. Entonces, en un momento determinado, un grupo de terratenientes y de parte de la monarquía los vuelven a reinstalar en el poder, por eso se habla de restauración de los estuarios, pero ellos ya llegan condicionados, jóvenes, llegan condicionados a tener que favorecer las solicitudes que les hagan los terratenientes. Entonces vienen ellos y estos señores sí hacen una usurpación ya más amplia. ¿Una usurpación más amplia de qué? De las tierras de propiedad comunal, las cuales en todo el continente europeo, dice Carlos Marx, se habían llevado a cabo sin necesidad de trámites de ley. Igual pasa en el caso de los estuarios. Él le cede a todos los terratenientes, le cede sin mayor problema la propiedad sobre las tierras de carácter comunal. Y bueno, dejémoslo aquí porque esto de la Revolución Gloriosa sí ya lleva un poquito más tiempo. Bueno, entonces me disculpan ahora, nos veremos mañana para un tiempo de clase.